Hace aproximadamente entre 419 a 359 millones de años atrás, durante el período devónico, los océanos del planeta eran reinos exóticos y a menudo peligrosos, dominados por formas de vida que apenas podríamos reconocer hoy. Entre ellas destacaba una criatura que, por su tamaño, potencia mandibular y temible aspecto, ha capturado la imaginación de paleontólogos y del público en general, Dunkleosteus. Este gigantesco pez acorazado representa uno de los ápices evolutivos de los placodermos, un grupo de peces prehistóricos extintos que dominaron los mares antes de la hegemonía de los tiburones modernos. Dunkleosteus no era un tiburón, ni un pez óseo como los actuales. Pertenecía a un linaje antiguo, que combinaba fuerza, protección y una capacidad de morder sin precedentes en su tiempo. A pesar de que gran parte de su cuerpo ha desaparecido en el registro fósil, los fragmentos que conservamos, en particular, su impresionante cráneo acorazado, nos cuentan una historia fascinante de evolución, ecología, competencia y extinción. Este video tiene como objetivo explorar, con el mayor nivel de detalle posible, todo lo que se sabe sobre Dunkleosteus. Para ello, abordaremos sus características anatómicas, fisiología, comportamiento, paleobiología, entorno ecológico, estrategias de caza, especies relacionadas, importancia científica y cultural, y los hallazgos fósiles más relevantes. A través de este recorrido exhaustivo, se pretende dar cuenta de por qué Dunkleosteus es considerado uno de los mayores depredadores que han existido en los mares prehistóricos. El Devónico fue una de las épocas más transformadoras en la historia de la vida en la Tierra. Este periodo, a menudo conocido como la Edad de los Peces, fue testigo de una explosión de diversidad en los vertebrados acuáticos, que comenzaron a ocupar distintos nichos ecológicos en los ambientes marinos y de agua dulce. Durante esta era, surgieron múltiples linajes de peces, los primeros tiburones verdaderos, los primeros peces óseos modernos, tanto actinopterigios como sarcopterigios, y por supuesto, los placodermos, a los que pertenecía Dunkleosteus. También aparecieron las primeras plantas vasculares complejas en tierra firme, y hacia el final del periodo, los primeros tetrápodos comenzaban a emerger en ambientes costeros, lo que marcaría el inicio de la conquista del medio terrestre. Los continentes durante el Devónico estaban dispuestos de manera muy distinta a como los conocemos hoy. La mayor parte de la masa continental se concentraba en los supercontinentes Laurasia y Gondwana, que comenzaban a aproximarse para formar el futuro Pangea. Entre estos continentes se extendía un vasto océano ecuatorial conocido como Pantalasa, y otros mares como el Océano Reico y el Océano Ural. El clima global del Devónico era cálido y húmedo, lo que favoreció una rica biodiversidad marina. Los mares eran poco profundos en muchas regiones y estaban repletos de arrecifes primitivos formados principalmente por estromatoporoideos, rugosos y tabulados, corales del Devónico. Estos entornos proporcionaban hábitats ideales para grandes depredadores como Dunkleosteus. Dunkleosteus fue uno de los mayores peces de su tiempo. Los ejemplares más grandes estimados alcanzaban longitudes de entre 6 y 10 metros, aunque las estimaciones varían debido a que solo se conservan partes de la cabeza y el tórax. Se calcula que podía pesar entre 3 y 5 toneladas, lo que lo coloca a la par de muchos grandes tiburones actuales, como el gran tiburón blanco o incluso el tiburón ballena joven. El cráneo de Dunkleosteus es una de sus partes mejor conservadas y más estudiadas. Estaba compuesto por varias placas óseas gruesas y articuladas, entre las cuales estaban la placa nucal, las placas paranucales, las placas suborbitales y las placas torácicas. Estas placas protegían la cabeza como un casco y podían articularse para permitir cierta movilidad en la mandíbula. Esta articulación compleja le daba una ventaja mecánica significativa en la mordida. Uno de los aspectos más asombrosos de Dunkleosteus era su capacidad de morder con una fuerza estimada en más de 6.000 newtons, comparable a la de un cocodrilo moderno. Algunos modelos computacionales han sugerido que su mordida podría alcanzar los 7.400 newtons, lo que lo convierte en uno de los peces con la mordida más poderosa que haya existido. Lo más interesante es que no tenía dientes verdaderos, sino bordes óseos afilados, que se autoafilaban con el uso constante al rozar entre sí. Este sistema le permitía cortar presas con una precisión y eficacia extraordinaria. Aunque solo se han encontrado partes del cráneo y del tórax, los paleontólogos han inferido bastante sobre el estilo de vida de Dunkleosteus gracias a comparaciones con otros placodermos y modelos biomecánicos. La presencia de una armadura cefálica densa y pesada sugiere que no era un nadador rápido en largas distancias, pero probablemente tenía ráfagas cortas de velocidad explosiva, perfectas para emboscar o sorprender a sus presas. También se especula que podría haber vivido tanto en aguas abiertas como en plataformas continentales, en zonas con arrecifes y ecosistemas marinos ricos. No era un habitante de aguas profundas ni de zonas litorales extremadamente someras.
Aunque los tejidos blandos como el cerebro, los ojos o las estructuras nerviosas no se conservan, se han realizado estudios endocraneales de sus placas óseas craneales mediante técnicas de escaneo por tomografía computarizada, CT scan. Estos han revelado que Dunkleosteus tenía un lóbulo olfativo bien desarrollado, un gran espacio para músculos mandibulares grandes, lo que significaba un gran control y potencia y amplios orificios oculares protegidos, por lo que tenía una buena visión, posiblemente útil en condiciones de baja luz. Todo esto sugiere que era un depredador sensorialmente avanzado, capaz de detectar presas mediante una combinación de visión, olfato y posiblemente sensibilidad a vibraciones en el agua. Aunque la parte posterior del cuerpo de Dunkleosteus no se conserva, las reconstrucciones basadas en parientes cercanos como Cocosteus indican que poseía un cuerpo en forma de torpedo, una aleta caudal con el lóbulo superior más largo que el inferior y aletas pectorales bien desarrolladas para la estabilización. Se cree que podía desplazarse rápidamente por cortos periodos, utilizando la potencia de la aleta caudal para impulsos cortos, pero no era un nadador continuo como los tiburones pelágicos modernos. Era más comparable a un mero o una barracuda en su modo de ataque, sigilo, acecho y embestida letal. Dunkleosteus ha sido catalogado como uno de los superdepredadores más formidables de la historia temprana de los vertebrados. Su tamaño, poder de mordida y cráneo blindado lo situaban en la cúspide de la cadena alimentaria marina durante el Devónico tardío. Se alimentaba de peces óseos y tiburones primitivos, otros placodermos más pequeños y crustáceos y cefalópodos acorazados. El mecanismo de caza de Dunkleosteus se basaba en dos etapas. La primera parte consistía en la apertura rápida de la mandíbula, gracias a un sistema de palancas musculares. Algunos estudios han demostrado que podía abrir la boca en menos de 50 milisegundos, generando una succión poderosa que atraía a la presa hacia el interior del cráneo. La segunda parte consistía en un cierre explosivo, utilizando las placas mandibulares afiladas como cuchillas, capaces de romper caparazones, cortar huesos y desgarrar tejidos blandos con facilidad. Este sistema era tan eficaz que podía partir a un pez de tamaño mediano en dos con una sola mordida. También se piensa que era capaz de fracturar las conchas de amonites y placodermos blindados más pequeños. A diferencia de la mayoría de los peces modernos, los placodermos, incluyendo Dunkleosteus, probablemente eran vivíparos. Esta afirmación se basa en el hallazgo de embriones dentro de hembras de otros placodermos. Los juveniles de Dunkleosteus no han sido descubiertos con certeza, pero por analogía con otros placodermos y su modo de vida, se sugiere que tenían un crecimiento rápido, quizás alcanzando varios metros de longitud en pocos años. Los individuos juveniles probablemente ocupaban nichos ecológicos distintos para evitar la competencia con adultos, alimentándose de presas más pequeñas en hábitats costeros o de menor profundidad. Dunkleosteus habitaba en mares poco profundos y cálidos, especialmente en los mares interiores que cubrían grandes partes de los continentes. Estos ambientes eran ricos en biodiversidad y ofrecían abundantes presas. Se han encontrado restos de placas en varios lugares del mundo, de forma que fue un depredador muy exitoso en su tiempo. En su ecosistema, Dunkleosteus probablemente no tenía muchos enemigos naturales. Sin embargo, es posible que compitiera con otros grandes placodermos, tiburones primitivos y cefalópodos depredadores. Algunos fósiles presentan heridas cicatrizadas o señales de canibalismo, lo que sugiere que los individuos adultos de Dunkleosteus también podían pelear entre sí, tal vez por territorio, pareja o presas. El Devónico tardío fue testigo de una de las 5 grandes extinciones masivas en la historia de la vida, la extinción del Devónico superior, la cual ocurrió entre 372 y 359 millones de años atrás. Esta extinción ocurrió en varias etapas y afectó gravemente a los corales y organismos de arrecife, cefalópodos, trilobites y peces acorazados, especialmente los placodermos. Las causas de esta extinción aún son debatidas, pero incluyen cambios climáticos globales, con enfriamientos bruscos, reducción del oxígeno oceánico, erupciones volcánicas masivas e impactos de meteoritos. Todos estos factores alteraron drásticamente los ecosistemas marinos, interrumpiendo las cadenas tróficas y reduciendo la biodiversidad. Los placodermos, a pesar de su diversidad y dominio durante más de 70 millones de años, desaparecieron por completo al final del Devónico. Entre las razones están su limitada capacidad de adaptación a nuevos hábitats, la especialización excesiva en ciertos nichos y la competencia con tiburones primitivos y peces óseos. Dunkleosteus, al estar en la cúspide de esta red trófica, fue particularmente vulnerable al colapso ecológico. Su desaparición dejó un nicho abierto que eventualmente sería ocupado por tiburones y actinopterigios depredadores. A pesar de su éxito, Dunkleosteus y los demás placodermos no dejaron descendencia directa. Fueron un grupo evolutivamente aislado, sin representantes actuales.
Dunkleosteus fue mucho más que un gran pez con armadura. Representa un hito evolutivo, el apogeo de los placodermos, y uno de los experimentos más exitosos de la naturaleza en la creación de un depredador marino. Desde su mandíbula autoafilante hasta su presencia dominante en los mares del Devónico, su historia refleja los ciclos de expansión, adaptación, dominio y extinción que caracterizan a la vida en la Tierra. Si quieren que hable de un tema en un video o si tienen alguna crítica constructiva, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.